Sí, yo creo que podemos arrancar, profesor, respetando la puntualidad y más bien le agradezco que se Ya, haya conectado con tantos minutos antes. Permítame hacer una pequeña introducción. Eh, Muy buenas noches a usted, a los estudiantes de los paralelos 103 y 121. Ellos están cursando la asignatura de Sociología General y Jurídica, regentada por mi persona. Y bueno, ya hemos visto la parte de la sociología general y bueno, ahora vamos a entrar a lo que es la sociología jurídica. Entonces, uno de los textos que vamos a estudiar es el de su autoría, el que es análisis sociológico del derecho. Entonces, más bien le agradezco que usted pueda darnos esta sesión introductoria respecto a su texto. Le doy la cordial bienvenida, profesor, y bueno, espero que sea de mucho beneficio para los estudiantes. Tiene usted la palabra, profe. bien. Primero, sí, muchísimas gracias por esta invitación. Debo destacar la formación y personalidad del profesor Jeffrey Kafka. Ha sido mi estudiante hace buenos años atrás. Yo soy profesor en San Andrés hace 24 años y bueno, doy esta materia porque mi área de formación en doctoral es en esta área. Y bueno, volvimos a Bolivia y estamos ahí. Y también agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Imagino que es un esfuerzo que hacen a estas horas, no sé cuál es el horario habitual de ustedes, pero esta hora no suele ser tan amigable para estar en aula, ¿no? Entonces, dicho esto, sí, rápidamente entraré en tema. Um, me pareció muy buena idea que alguna gente opte por comprar el texto, pero también vi oportuno que una cosa es el texto, pero a veces la lectura no suele ser tan fácil como para leer y captarlo, ¿no? Al menos esto está hasta ahora así, es el texto que ustedes, algunos ya lo tienen. Entonces, y como Jeffrey es una persona conocida por mí, pues me animé a proponerle que si podíamos hacer una charla sobre el texto. Y estamos hoy aquí, entonces me permito pues introducir al tema. Bueno, eh, ¿qué curso están? Este dato me es importante. ¿Qué nivel? Segundo semestre. Segundo semestre. Ya. Relativamente nuevos, eso es un poquito complicado, porque esta disciplina más o menos los que entienden consideran que debería darse en tercer o cuarto año más o menos, ¿no? Entonces sería como sexto, octavo semestre más o menos. Pero como la idea es un tanto mostrar de qué trata, entonces haremos ese intento. Tradicionalmente ustedes en su pensum de materias tienen varias, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, una que dice derecho civil, otro que dice derecho penal, derecho constitucional, administrativo, laboral, etcétera. Como podrán ver en ellas, yo diría, los catalogo como derechos puros, porque entras al mundo de las normas y explicas las normas, cómo funcionan o cómo se hacen, etcétera. Pero sociología jurídica o también llamado sociología del derecho o para otra gente análisis sociológico del derecho, son tres nombres que actualmente esta disciplina la tiene.
No es un mero nombre, sino en el tiempo se acuñó así, ¿no? Por ejemplo, inicialmente sí se llamó sociología jurídica porque trataba de explicar en ese sentido algo, allá por los años 1940, 50. Después, por los 50, 60, se le llamó sociología al derecho. También igual no es un mero nombre, sino trataba de explicar ciertas cosas. Y en los 70, 80 de finales del siglo XX, mucha gente, estamos hablando de académicos del área, consideró que era más preciso nombrar o llamarlo como análisis sociológico del derecho. Y yo me inclino por ella porque al final eso es lo que se hace. Bueno, entonces decía, por un lado hay esto para los abogados o los que se van a formar como tal, los derechos puros, constitucional, civil, penal, etc. Pero como acá verán ustedes, dice sociología jurídica o sociología del derecho o análisis sociológico del derecho. Entonces ahí, ¿qué encontramos? No es un estudio puro del derecho, es decir, solo normas, para nada, sino en la vieja tradición, si llamáramos sociología jurídica, sería el estudio desde la sociología a los problemas del derecho. Entonces, esto no es puro derecho, ¿no? Esas disciplinas se llaman, o yo los llamo también como nuevas disciplinas, y aparecen después de, especialmente la mayoría después de la Segunda Guerra Mundial, 1945 adelante. ¿Cuáles de ellos, por ejemplo? Medicina legal, aunque se formaliza más o menos por ese mismo tiempo, informática jurídica o derecho informático, sociología jurídica, estaríamos hablando de análisis económico al derecho, o sea, son disciplinas que aparecen casi recientes, ¿no? Lo que ocurre con estas es que uno debe entender lo siguiente, no es como constitucional, no es como civil, donde agarras el texto, la ley civil, la ley penal o la propia constitución y estudias, ¿no? Del artículo 1 al artículo final, cuál suele ser el estilo de los profesores que enseñan a hacerlo de esa manera. El problema aquí es distinto. En el caso de medicina legal, tienes que estudiar y saber las dos cosas, es decir, por un lado medicina, por otro lado derecho. O en el caso de la informática jurídica o derecho informático, no son lo mismo, pero por explicarlo también, tienes que saber derecho, pero también informática, ¿no? O en el caso de análisis económico al derecho, debes saber economía y debes saber derecho. O en el caso particular que hoy tenemos esto de sociología jurídica, debes saber sociología y saber derecho. Entonces, no es lo mismo, reitero, que cuando estás en un aula pasando constitucional o civil o penal. Aquí, en el caso particular, reitero, estudiamos desde la sociología a los problemas del derecho. Entonces, me explico un poquito para que ustedes capten esto. Estudiar desde la sociología quiere decir lo siguiente. Yo necesito aplicar el análisis sociológico. ¿Y qué es o qué se hace cuando se hace un análisis sociológico? Dependiendo que hay tantas teorías y tal, pero me centraré en algo básico. La sociología estudia personas y grupos de personas. Cómo se mueven, qué hacen, qué no hacen. Entonces, eso es lo que hace la sociología. Pero esto tampoco es sociología pura.
para sociólogos, sino es una sociología, pero aplicado, reitero, a los problemas del derecho. El derecho es un área aparte, la sociología es una disciplina y el derecho es otra, ¿no? Entonces, a estos conocimientos hoy día se los llama conocimientos interdisciplinares. Es decir, lo estudias desde la medicina al derecho, lo estudias desde la sociología al derecho o lo estudias desde la economía al derecho. Entonces, en el caso yo prefiero hablar de problemas del derecho, ¿ya? Entonces, por un lado, tienes que tener conocimientos de sociología y qué hace sociología y qué es análisis sociológico. Análisis sociológico es manejar datos. Yo, por ejemplo, quiero saber por qué cae un presidente, por qué la gente viola, por qué la gente mata, por qué se divorcian, por qué se casan. Bueno, esos temas yo los debo manejar en base a números, en base a datos. Eso hace la sociología, así normalmente utilizada por los futuros sociólogos. Pero aquí tampoco es eso lo que aplicamos, sino hacemos un análisis sociológico, pero de los problemas del derecho. Entonces ahora necesitamos entrar a un poco ver cuáles pueden ser los problemas del derecho. Indudablemente son muchos, ¿no? Miles, cientos. Entonces, ¿qué es lo que yo debo tener? Por un lado, conocer sociología y las herramientas de análisis sociológico. Ya más o menos eso queda claro. Pero eso tengo que aplicar a los problemas del derecho. Entonces, en el otro lado, yo necesito saber derecho. Y viene ahí las preguntas, ¿qué es derecho? ¿Sobre qué trabaja? Etcétera. No me voy a complicar ni les quiero complicar a ustedes. Vamos a entender derecho como las normas del Estado, punto. Normas del Estado son la Constitución, las leyes y demás, lo que dice en Bolivia el artículo 410 de la Constitución, jerarquía normativa, punto. Pero no solo es cuestión de normas, es decir, norma 1, norma 2, norma 3. No es solo eso el derecho es más que eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de problemas del derecho, también podemos hablar, por ejemplo, de cómo se hace una ley, ¿no? Y para qué se hace la ley y cuál es la función de las leyes, o de una constitución, o de un decreto, etc. O de otros institutos jurídicos, como puede ser un contrato, la propiedad, etc. Otro ejemplo puede ser, y este es uno de los grandes problemas que tiene el ámbito del derecho, es el tema de la administración de justicia. La administración de justicia es lo que tiene que ver con los tribunales, es decir, en La Paz sería esos tribunales que están por la Potosita, ¿no? Donde están jueces, etc. Estudiar eso, cómo funciona, nadie lo dice, ni el constitucionalista, ni el civilista, ni el penalista, ni el laboralista, nadie. Nadie analiza ese problema, o sea, administración de justicia y cómo está. A lo mucho que los profesores de esas áreas hacen es explicar el contenido material, es decir, lo que dice el derecho sustantivo, el código, y luego agregarle la parte procesal, ¿no? El procedimiento. Ahí queda. Pero la administración de justicia no es solo entender la norma material y luego el procedimiento. No es solo eso. En el tema de la administración de justicia, hay muchos problemas. Un poquito acá entro a verlo. ¿Cuáles, por ejemplo? La administración de justicia funciona en unos edificios, ¿no? Si no tienes unos buenos edificios, imposible que funcione.
tienes unos jueces, muchos de ustedes lo van a hacer y fiscales también. ¿Esos jueces y fiscales trabajan gratis? No, trabajan con paga. Hay que pagarles salarios y otros. Por tanto, ahí ya hay un tema fuerte que discutir. ¿Qué pasa si pagamos poco a los jueces y fiscales? Supongamos que pagamos a los jueces y fiscales unos 6.000, 7.000, 8.000 bolivianos, que es más o menos lo que pagan aquí en Bolivia. Si vamos a pagar 10.000 a un juez de partido, ¿qué va a ocurrir? O un fiscal de materia pagamos 10.000. Pues lo más probable que pueda pasar es que tanto ese juez como ese fiscal, la probabilidad de que se corrompa es muy alto. O sea, como solo gana 10.000 y en sus despachos como juez o como fiscal tienen cientos de casos cuyos abogados están dispuestos a acelerar que ese proceso avance rápido y termine, y están dispuestos a pagarte. Eso se llama soborno, ¿no? Entonces, en Bolivia, que todos somos pobres, un fiscal o un juez no dudaría en recibir algo básico como $5.000 porque lo necesita. Entonces, fíjese, el tema de la administración no es un puro problema normativo, sino entra un componente económico como ese. Pero tampoco es solo eso. Puede haber otras situaciones como nuestros jueces, nuestros fiscales, si están mal formados, supongamos uno medio, o sea, uno medianamente formado, tiene la capacidad de resolver un caso, es decir, dictar sentencia en una hora, en una media hora. Digamos, eso es lo que están haciendo los jueces constitucionales, por ejemplo, ¿no? Como la audiencia oral, etcétera, y tienen que definir ya mismo. Entonces, si no está tan adiestrado, probablemente eso lo hagan en una hora, 2 horas. Pero aquellos que tienen una formación media, lo van a hacer en media hora o en una hora, ¿no? ¿Qué pasa entonces ahí? Pues depende de la formación de nuestros jueces y nuestros fiscales. Si van a tener una mala formación, el problema se agrava. Pero no es solo eso. En países como el nuestro, estoy hablando de la parte del derecho, un ejemplo, administración de justicia. En nuestro país, hoy, ustedes van a escuchar en la televisión, en la radio, etcétera, la influencia política es muy fuerte respecto a las decisiones de los fiscales y de los jueces. Aunque la ley diga lo que diga, jueces y fiscales se van a apartar de lo que dice la ley y van a preferir seguir los dictados de la política. Y por tanto, el fallo ya no va a ser estrictamente jurídica, sino con un fuerte contenido político. O se van a apartar de lo jurídico estrictamente y van a hacer fallos políticos, ¿no? Eso nos explica fácilmente que la administración de justicia no es un puro problema de redacción de normas, ya sea material o procesal, sino tiene otros componentes, como acabo de explicarle, el económico, la formación y la influencia política. De manera que así aparece. Entonces, cuando hablamos de derecho, no solo hablamos de normas, sino hay otras cosas. Política, sociología, economía, esas cosas están presentes. Entonces, el derecho, ¿cómo lo entenderíamos mejor? Es decir, las normas que se impone un país, ya sea la Constitución, ya sean las leyes, ¿cómo podemos entenderlo mejor? Lo podemos entender mejor si le hacemos una mirada desde la sociología, desde la economía o desde la política.
y no como los abogados puros piensan que estudiar derecho es leer la Constitución, leerse las leyes y uno ya sabe el derecho. Error, no es así. El derecho no son solo las normas. Y le pongo un ejemplo para que un poco aterricemos más. En todo el mundo hay distintas normas, ¿no? Se han hecho cientos y miles de constituciones, como también se han hecho cientos y miles de leyes, de diferentes leyes. Para nosotros sería muy fácil copiarnos una ley de cualquier otro país, ¿no? Siempre que esté escrito en castellano, sería fácil, ¿no? Hacer un control copy entrando hoy a la página web de Chile, digamos, o del Perú, o de Argentina, o de Costa Rica, copiamos la ley, sería muy fácil. Pero hay un detalle ahí. Las leyes las tenemos que aplicar a una realidad sociocultural. Cuando hablamos de realidad sociocultural, estamos hablando cuál es eso en el caso de Bolivia. ¿Cómo es el boliviano? Entonces le hago algunas preguntas. ¿El boliviano se maneja conforme a la hora o no? Yo pienso que no. El boliviano está acostumbrado a hacer sus cosas, no a la hora. 19:30, sino está 19:40, 19 y tal. Fíjese, todas las actividades públicas. El presidente dice, va a hacer un mensaje a la nación hoy, 19 horas, digamos, y nunca es 19 horas, sino es 19:20, 19 tal. En los tribunales se ha fijado audiencia para 16 horas. Nunca está en punto las horas. Entonces, esto es una cosa que culturalmente en Bolivia funciona así. El boliviano no está apegado a la hora. Esto no es Inglaterra. De manera que si nos copiamos una ley de los chilenos, que son un poquito más ordenados que nosotros, pero nuestra realidad sociocultural es lo mismo que Chile, o lo mismo que los argentinos. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que no, si la realidad sociocultural de este país es diferente a la de los peruanos, a la de los chilenos, etcétera, entonces la copia de una ley de esos países no nos va a beneficiar, porque nuestra realidad es otra. Entonces, eso se llama analizar el contenido de la ley, pero dónde se va a aplicar, es decir, cuál es la realidad sociocultural de ese país. Eso es el análisis sociológico. Ahora sí, un poco entonces reiterando hacia atrás, yo voy a estudiar desde la sociología con las herramientas normalmente utilizadas en el análisis sociológico y los voy a aplicar a los problemas del derecho, ¿no? He puesto dos ejemplos de los problemas del derecho, cómo hacer leyes, para qué sirven las leyes, o el tema de la administración de justicia, cómo está funcionando, etc. Cuando hago esa operación, no estoy todavía claro, ¿no? O sea, no parece ser claro, parece más bien complicadísimo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Y ahí está la orientación del texto. Pienso yo que la primera cosa para hacer análisis sociológico del derecho, la primera cosa que hay que saber es qué es el derecho, en qué termina ese derecho y qué es finalmente lo que los estudiantes estudian. Entonces, ese derecho, los estudiantes aquí y en todas partes del mundo estudian, se llama derecho positivo. El derecho positivo no es otra cosa que el derecho del Estado. El derecho del Estado es lo que el Estado ha impuesto. El Estado ha impuesto la Constitución, ha impuesto las leyes, los decretos, están. Estudiar eso significa entender esas normas que el Estado dice son las normas y entender cómo funcionan esas normas. La Constitución nos dice es resultado de un pacto social, ¿no?
en algún momento. En Bolivia hubo un último pacto, que es el del 2009, o no, antes, el 2006, 2008, constituyente, y ha terminado en la actual constitución del 2009, desde el 2009. Y las leyes, bueno, están ahí. Mucho antes han aparecido, estaban vigentes unas leyes y después del 2009 otras leyes han entrado en vigencia. Eso se llama derecho positivo. Estudiar eso lo podemos hacer en dos versiones grandes hoy día. Una es el positivismo jurídico y otra es el justnaturalismo. Desde ambos enfoques se estudia el derecho. En América Latina el justnaturalismo tiene, a mi manera de ver, una pobre reflexión. No hay. No es que sea malo la teoría, sino que hay muy pocos adeptos al justnaturalismo. Hay gente que piensa que el justnaturalismo ya no existe, no sirve, algo así, pero es un error, mentira, falso. Y más bien los profesores en América Latina tienden a empujarte a decir lo único que está vigente y presente y vale es el enfoque del positivismo jurídico. Lo que enseñan en la mayoría de las universidades los profesores, pero para mí ambas corrientes, justnaturalismo como positivismo, están presentes. Pero eso no es nuestro tema, pero sí para explicar el positivismo jurídico. Ese positivismo jurídico, reitero, tiene que ver con la Constitución y las leyes. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan? Entonces, eso hay que analizarlo en toda una gestión más o menos. Primero, las leyes en todos los países hoy día están en un orden jerárquico. Primero la Constitución, segundo las leyes, tercero los decretos y cuarto, quinto, otros órdenes normativos de rango inferior. Eso es para el caso boliviano. En otros países hay otros tipos de figuras jurídicas. En Bolivia, por ejemplo, no tenemos el decreto ley. ¿No? Ese más bien hemos usado en tiempos de dictaduras militares. En otros países el decreto ley existe, o sea, es parte del ordenamiento jurídico. En Bolivia no, porque si usted revisa qué está en el 410, ahí no hay decreto ley. Entonces, cuando Banzer, por ejemplo, estaba en su tiempo, impuso los códigos civil, penal, comercial, vía decreto ley. Pero ojo, el decreto ley ni en la Constitución del 67, ni en la Constitución del 2009, sí, no existe como norma jurídica. Pero ojo, capte bien, hasta hace poco el Código Civil que aprobó Banzer 71.5.3 por ahí, por decreto ley. Pero decreto ley no estaba en la Constitución anterior ni en la actual, les estoy diciendo. Entonces, como que fuera una norma inexistente en el sistema, pero para nosotros estaba vigente, porque en base a esa norma que se llamaba decreto ley, sus padres han comprado sus propiedades, han registrado sus propiedades y han validado esas propiedades por una norma inexistente. Sus padres han validado sus apellidos, sus nombres y todo eso en base a una norma inexistente. Y le pongo otro ejemplo. En el caso del Código Penal, lo mismo, Banzer aprobó el Código Penal de entonces a través de un decreto ley. Decreto ley es norma inexistente dentro de nuestro sistema jurídico. Pero en base a ese decreto ley, que era Código Penal, se ha mandado a miles de personas a la cárcel por una norma que no era norma. No sé si me están captando esa parte. Eso es muy interesante en el caso boliviano. Una norma que no es norma, o sea, ¿cómo puedes entrar preso a la cárcel si la norma no es norma? Pero en Bolivia eso pasó. Entonces, ese, por ejemplo, es un pasaje muy interesante para estudiar en el caso boliviano, cómo nosotros aceptamos incluso en ciertos tiempos de nuestra historia unas normas que no son normas. Eso tiene que ver con los decretos ley.
no están aprobados dentro de nuestro sistema jurídico, por tanto, no son normas, pero han tenido vigencia, han existido. El positivismo jurídico también, cuando se estudia todo, ¿no es cierto?, conforme decía la jerarquía normativa, primero es la Constitución, segundo la ley, tercero el decreto, esa jerarquía normativa, está presente y ahí así funciona. Pero ojo, muchas veces nosotros estamos muy, ¿cómo diría? Muy rezagados, ¿no? Respecto al mundo. ¿Rezagados en qué sentido? Aquí nuestros constitucionalistas siguen enseñando que la Constitución es la principal norma del sistema jurídico. Para América Latina funciona, sí, pero no debería ser así. Si estás en Europa, eso no tiene ningún sentido. La Constitución en Europa, es decir, en Inglaterra, en Francia, o en España, o en Italia, decir que la Constitución es la principal norma hoy es un error, o sea, casi error, porque por encima de la Constitución están las normas comunitarias. Las normas comunitarias nacen de la comunidad, de la Unión Europea, ¿no? Por tanto, los constitucionalistas no enseñan como aquí la Constitución como principal norma. No es cierto, eso dejó de ser cierto. Pero incluso en nuestro medio, tampoco es tan fácil sostener y decir que la Constitución es principal norma y la norma número uno. Ejemplo, hoy día los ciudadanos de los distintos países que no sean tutelados sus derechos dentro del Estado, un chileno, un boliviano, un argentino, que su país no tutele su derecho, puede ir a la Corte Interamericana, ¿no es cierto? ¿Y la Corte Interamericana qué es? ¿Es un tribunal estatal? No, es un tribunal extraestatal. Está por encima del Estado. Entonces, ahí tampoco funciona decir hoy día la Constitución es la norma número uno. Pues las cosas están cambiando. Esto se llama derecho multinivel. El derecho multinivel se expresa entonces hoy día rápidamente así, ¿no? Hay un derecho local básico, municipios y tal, podemos llamar. Hay un derecho estatal o derecho nacional. Un derecho regional es lo que puede ser la OEA y la Corte Interamericana, o sea, regional. Y un derecho global como la Corte Internacional de Justicia, ¿cómo es? Sí, Corte Penal Internacional o Tribunal Internacional de Justicia, ¿no? Ellos están por encima de los estados. Por tanto, eso se llama derecho multinivel. Con eso, ¿qué quiero explicarle? El derecho positivo que hasta hace poco se explicaba y se decía, la Constitución es la norma más importante, después la ley, después los otros, está quedando en desuso. Entonces, el derecho positivo en sí mismo está cambiando radicalmente en este tiempo. ¿Eso importa a la sociología? Pues claro, muchísimo, porque las cosas están cambiando. Bueno, aparte de estudiar esto de la jerarquía normativa que corresponde a un sistema jurídico, también es importante estudiar las características de ese sistema jurídico. Un sistema jurídico son todas las normas que un Estado se dota, desde la Constitución y todas las otras normas. Ese sistema jurídico, estudiarlo es genial. ¿Cómo funciona? Funciona, según los teóricos, como una unidad, o sea, es como uno solo, es coherente, es pleno. Le explico esto rapidito. ¿Cómo es una unidad? Una unidad quiere decir que todas las normas inferiores dependen de la norma superior, que sería la Constitución. Por tanto, todo parte de uno solo. A eso le llaman unidad. Y luego dicen que ese sistema jurídico es coherente. Coherente es no contradicción. Entonces nos dicen, todas las normas del sistema son coherentes con todas las otras normas. ¿Cuáles normas? Entre las leyes habría coherencia y de las leyes respecto a la Constitución serían coherentes, no contradictorios.
Y pleno quiere decir que todas las normas existentes en un país, de la Constitución y todos los otros, son suficientes para resolver todos los problemas. Listo, ¿no? O sea, la Constitución, leyes, y esa gente dice, todas esas normas son suficientes para resolver todos los problemas. Entonces, ahora testeamos rapidito si esto puede ser posible o no. Ya. Realmente es una unidad. El sistema jurídico es como decirle ¿una ley jamás contradice la Constitución? Sí, hay muchas leyes que están contra Constitución. Y entonces por eso hay muchos procesos que se llaman una ley anticonstitucional, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional ve eso. O sea, no es que el sistema sea una unidad total, no existe tal cosa. Dos, nos dicen que es coherente, no contradicción. Coherente, entre las leyes, entre ellas se contradicen, porque es bien sencillo entender esto. Las leyes son de segundo orden, sabemos, pero las leyes tienen diferentes autores. O sea, hay leyes que están vigentes antes de la Constitución y hay leyes que se han hecho después de vigencia de la Constitución. Por eso sus autores son diversos. Entonces, como no es un único y mismo autor quien hizo la ley, aunque genéricamente llamamos parlamento, pero los parlamentos se renuevan cada 5 años en nuestro país. Entonces, no son los mismos. Y peor aún, si han sido hechos leyes antes de la vigencia de la Constitución, eso hay que tener presente siempre, porque siempre muchas de esas leyes van a ser contra Constitución. Y tercero, nos dicen del sistema jurídico, es decir, todas las normas del Estado son capaces de resolver todos los problemas. ¿Eso es cierto? Es como decir, en Bolivia hoy día tenemos constitución y todas las leyes, ¿esos son suficientes para resolver todos los problemas que hay? Según los positivistas teóricos, sí, o sea, esos son suficientes. Error, no es cierto. Puede haber una situación en la cual esas normas vigentes dentro de un Estado no son suficientes para resolver algún problema que aparezca. ¿Cuándo aparecen problemas nuevos? Problemas nuevos aparecen siempre cuando hay cambio tecnológico y cambio científico. O sea, las normas no se hacen para el futuro. Las normas siempre se hacen para regular el pasado. Entonces el legislador nunca regula para el futuro. No es futurólogo, ni es adivino, no es nada de eso. Entonces, la ley está hecha para el pasado, para resolver problemas del pasado. Entonces, en el futuro aparece un problema, ¿con qué lo resuelves? No hay norma para resolver. Y si no hay norma para resolver, ¿cómo resuelves? Entonces ahí te meten una idea bastante sencilla. Dicen, tenemos que hacer que los jueces interpreten. Hoy día hay jueces ordinarios y jueces constitucionales, ¿verdad? El juez ordinario debe interpretar cuando la norma no es precisa para ese caso. Lo dice el Código Procesal Civil. O en el caso constitucional, dice el procesal constitucional, el Tribunal Constitucional es el intérprete de la Constitución. Por tanto, las normas que están en la Constitución no son suficientes para resolver un problema actual, digamos. ¿Quién interpreta la Constitución? El Tribunal Constitucional. ¿Y qué es la interpretación? Otro de los temas tremendamente complicados. ¿Qué es interpretar? El autor de la Constitución es el constituyente. El autor de la ley es el legislador. ¿No? O sea, fácil. Entonces, pero cuando un juez tiene que interpretar, ya no es autor ni de la Constitución ni de la ley, pero al juez le estamos dando la facultad de interpretar porque tiene que resolver ese caso. Y la única manera de hacerlo es vía interpretación. Y cuando lo hace en base a vía interpretación, hay que preguntarse siempre qué es interpretar. Para mí, interpretar es el buen gusto del juez.
aunque los procesalistas lo suelen un poco dibujar bonito, ¿no? Y dicen, no, es que es conforme a su, como dicen, a su gran saber y entender. Eso es lo que el juez tiene que decidir. No, no, al final, cuando le decimos a los jueces, sea constitucional o juez ordinario, que interprete para resolver sobre un caso concreto, le estamos diciendo, oiga, haga usted un dibujo libre. Y el juez, sea constitucional o sea ordinario, hace el dibujo libre. Y le pongo un ejemplo para que usted me entienda y me crea que estoy en lo correcto. 2017, hace 3, 4, 5 años atrás, Evo Morales iba a terminar su mandato, ¿no? Pero no quería terminar, como ahora mismo está peleando. Entonces, ¿qué hace Evo Morales? Evo Morales se reúne de abogados y dice, busquen lo que sea, porque yo debo seguir en el poder. Perfecto. Eso cranean los abogados contratados por Evo Morales y finalmente supongo que han encontrado algunas opciones y hacen el memorial al Tribunal Constitucional por la cual dicen, oiga, conforme lo que dice la Corte Interamericana, conforme la norma nacional, parece que Evo Morales tiene un derecho humano particular a reelegirse indefinidamente. Ahora ustedes, señores del Tribunal Constitucional, decidan. Perfecto. El Tribunal Constitucional no tiene ninguna norma precisa que diga si Evo Morales tiene un derecho humano para eso. No hay. Pero como tienen facultad de interpretar, interpretan lo que dice la norma interna nacional y también se sacan algunos casos de la Corte Interamericana y terminan sacando el fallo 84-2017, o sea, la sentencia constitucional 84-2017. En ese fallo, ¿qué ponen? ¿Qué deciden? Deciden y dicen, el señor Evo Morales tiene un derecho humano especial a reelegirse indefinidamente. Listo. Eso es un fallo del Tribunal Constitucional boliviano hecha vía interpretación. Entonces eso es lo que yo le llamo dibujo libre. Los jueces pueden hacer siempre eso. Si el juez constitucional fue capaz de hacer eso, el juez ordinario, pues con muchas ganas, ¿no? Y mucha más facilidad. Juez ordinario es el que llamamos al penal, al civil, al laboral. Entonces, ellos, pues mucho más. Cuando no hay norma precisa, fija para resolver un caso, van a recurrir a la interpretación. Y la interpretación, reitero, para mí es dibujo libre para los jueces. Bueno, ese tema es uno de los grandes problemas dentro de los sistemas jurídicos. Es donde también incido en el texto para que ustedes lo puedan ver cómo el sistema jurídico tiene sus problemas, ¿no? Y una vez explicado cómo funciona el derecho, sus problemas, cómo está, ahora en la segunda parte del texto está justamente como fundamento el origen de la sociología jurídica. Bueno, para eso un poco hay que rastrear desde hace unos siglos atrás, ver en qué trabajos aparecen estas ideas de análisis sociológico, terminando hasta cómo se funda allá por los años 1930, 40. La sociología jurídica no es antigua, ¿no? Es reciente, toma su formalización como disciplina por los 40, los 50 del siglo pasado. Desde entonces, cuando se formaliza como disciplina autónoma, entonces hay trabajos razonables que diferentes autores lo hacen. Entonces, la segunda parte está dedicado a el origen de la sociología jurídica y cómo como disciplina autónoma en algún momento, en los años 40, 50, toma esto que llamaríamos autonomía. Y al final del texto están 3 temas como ejemplos de análisis sociológico del derecho, o sea, a los problemas del derecho. ¿Cuáles serían? 1, las funciones sociales del derecho, que pongo como ejemplo. 2, el tema de la legislación, por qué hacer leyes, cómo debe hacerse bien.
pero no como lo hacen los abogados, desde la perspectiva de decir, acá se presenta el proyecto, entra por diputados o por senado, se debate en grande, en detalle, se aprueba, se vota y se manda al Ejecutivo. Eso no. Lo que hacemos es un análisis de otro tipo. Entonces, aquí un poquitito, denme unos 2 minutos. La ley, que es dentro del sistema jurídico el segundo orden normativo más importante, las leyes, y las leyes son más numerosas porque solo tenemos una constitución y en las leyes tenemos miles de leyes, ¿no? La pregunta es esta. ¿La ley para qué se hace o para qué sirve? Entonces la gente o los que estudian derecho positivo suelen enseñar y decir, no, la ley es general, es abstracta, es para todos, hay que cumplir lo que dice la ley, etcétera. Más o menos es un parámetro que suelen utilizar. Y eso no es cierto. No es cierto, porque la ley no es general. Y la ley probablemente puede ser abstracta en algunas partes, pero no siempre. Pero respecto al primero, si la ley es general. Cuando decimos que es general es para todos, pero la ley es realmente para todos o no. No, no es para todos. Le pongo ejemplos. Una ley dice ley de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Pregunto a ustedes, ¿son ustedes parte de las Fuerzas Armadas? Respuesta es no, ¿no? No son. Pero esa ley de las Fuerzas Armadas hace que, ejemplo, los militares se jubilen con el 100% de lo que ganan, ¿no es cierto? Con eso se jubilan. Entonces tú que no eres militar, eres comerciante o minero, digamos, ¿te jubilas con el 100%? No. Entonces la ley en general, no. Otra ley dice, ley de la Policía Plurinacional. Y también tiene algunas cosas. Usted que es ciudadano normal y común, ¿esa ley de la policía le afecta? No. Y alguien puede decir, mire, el Código Civil sí debe ser general porque debe ser para todo. Entonces veamos una cosa que está regulada en el Código Civil, la propiedad, ¿no? Derechos de propiedad están en el Código Civil como en la Constitución. El Código Civil regula, desarrolla la Constitución. Perfecto, sobre la propiedad. Pregunto, ¿todos ustedes tienen propiedad? No. A lo mejor sus padres sí, pero usted todavía tal vez no. Entonces, ¿la ley es para usted? ¿La ley civil que regula la propiedad? No. Y así vamos viendo, ¿no? Ley dice, ley de los bosques o ley forestal, digamos. ¿Eso beneficia a quién? A los madereros, etc. ¿Pero afecta a usted? No. Entonces, ¿la ley es general? No. ¿Pero qué hace la ley? La ley debe hacer algo, por eso es que es tan numeroso, por eso es que hay miles de leyes. Ya. ¿Para qué se hacen las leyes? Pues las leyes se hacen para que las personas se beneficien más, o sea, no las personas concretamente, sí los grupos. Entonces, la respuesta más o menos va así. Los grupos sociales que hay en la sociedad, porque hay miles de grupos en la sociedad, entonces hay los militares, hay los universitarios, los estudiantes de secundaria, los cooperativistas, hay los mineros, hay los transportistas, hay los gremiales y hay infinidad de grupos en la sociedad. Cada uno de esos grupos en la sociedad persigue algo, mejorar su situación. ¿Cómo va a mejorar su situación? Si no hubiera estado, a lo mejor a golpes, ¿no? Dominando a los otros. Pero como vivimos dentro del Estado, la única manera de mejorar nuestra situación es accediendo a tener una ley. Y el único que nos puede dar una ley es el Estado, porque el Estado es monopolista de hacer la ley. El único que puede hacer la ley es el Estado. Ninguno de nosotros puede decir, aquí está mi ley y esto se aplique. No se puede. El único que dice, yo soy la ley, es el Estado. Entonces, los grupos sociales pujan, buscan cómo van a lograr esa ley. Y entonces eso se logra en base a organización, peso y peso, ¿no? O sea, ejemplo, ¿los militares tienen una organización? Sí.
¿Tienen recursos? Sí. Y por eso es que tienen lo que tienen. Y los otros grupos también buscan lo mismo a través de la ley, ventajas, ¿no? Los gremiales van a buscar, supongamos siempre, no pagar impuestos, sino pagar un pedazo del impuesto nada más. Y todos los otros, los cooperativistas, ellos van a buscar que les dejen sacar el oro aquí, allá, casi sin ningún tipo de control, etcétera. Todos esos, ¿qué significan? Ventajas. Por tanto, la ley o las leyes, ¿qué hacen? Buscan dar más beneficios para el grupo para el cual está dirigido. Entonces, en la sociedad, como eso maneja el Estado, y cuando el Estado está manejado por unos gobiernos de turno, esos gobiernos de turno, por ejemplo, en el caso de Evo Morales o en el gobierno del MAS, en estos 14 años, ¿quiénes han sido los más beneficiados con esas nuevas leyes? Interculturales, cocaleros, etcétera, los más beneficiados. Ah, y otros grupos no han sido beneficiados. Pues sí, porque no eran parte del MAS. Pues ahí se puedes dar cuenta que la ley no es neutral, que la ley no es general. La ley es eso, para unos grupos, porque a través de esas leyes la gente obtiene más beneficios. Entonces, la ley hay que estudiarlo en esa perspectiva. Entonces, ¿qué tendrá que hacer el Estado? Como es el único que distribuye la ley, el Estado no puede distribuir pues a diestra y siniestra. Tendrá que tener una cierta racionalidad, ¿no? Porque no puede ser que solo dé a los militares todo o a los mineros todo, al resto de la población nada. Eso es un error, ese país no aguanta. Ese país cualquier rato va a convulsionar, ¿no? Ese es un buen ejemplo para entender lo que llamamos nosotros análisis sociológico del derecho, está como un segundo ejemplo. Y el tercero ejemplo está sobre la administración de justicia. La administración de justicia, al iniciar, decía que no es un puro problema de normas y normas procesales, no, tiene que ver con las personas mismas. Si nuestros abogados están mal formados, el problema es serio. Pero no es solo eso, ¿no? También hemos dicho recursos, formación, pero también es cultural. Ejemplo, hay abogados rojos y abogados no rojos, es decir, abogados liberales y abogados zurdos. Si los abogados son rojos, son liberales, son rojos, y si son jueces en lo laboral, por ejemplo, lo normal de los fallos van a tender a decir lo que en las calles escuchamos. Muera la empresa privada, mueran los yanquis. O sea, la tendencia va a ser así. Pero si fueran jueces liberales, no zurdos, no rojos, van a decir sí a la empresa, más a la empresa. Entonces, conclusión, nosotros pensamos que el derecho es una cosa neutral, confundimos muchas veces derecho y justicia, pensamos que a través del derecho, es decir, las normas, hacemos o vamos a hacer justicia. Eso es un gran error, ¿no? El derecho son las normas que han impuesto los políticos o distintos políticos en distintos tiempos. De tal manera, eso no tiene nada que ver con la justicia. La justicia es una cosa diferente. Entonces, no confundan derecho y justicia. Pero sí ustedes se van a formar en derecho, no en justicia. Van a saber aplicar o ver cómo son las normas de un X estado, en el caso de Bolivia, y mañana cuando sean jueces y fiscales van a aplicar esas normas. Pero no bajo la idea de lo justo, para nada, sino lo que ustedes van a hacer, a ver, aplicaré esta norma porque dice que es para este caso. Nada tiene que ver la justicia ahí. La justicia es un problema de los filósofos. El derecho es un problema de todos los abogados que se forman para eso. El problema está en esto. ¿Cómo podemos tener normas más o menos más razonables? Entonces, eso depende de mucha erudición de cómo hay que hacer la norma. Eso entonces sería
cómo redactamos bien las normas, es decir, los enunciados jurídicos que sean correctamente o muy bien hechos, ¿no? Pero normalmente ni en eso reparan cuando se hace una ley, porque las leyes y las constituciones, como hemos visto, se hacen siempre a las patadas, porque el tiempo apremia o algo pasa, así se hace. Bueno, concluyo con esto ahora. Esto es un pincelazo que les he un poco... Me nació esto hoy, pero no está lejos de lo que dice el texto, ¿ya? Esas dos partes. Primero, positivismo jurídico, yo tengo que entender tal, y segunda parte, cómo ahora esa sociología lo aplicó a ese análisis del problema del positivismo jurídico. ¿Eso es análisis sociológico del derecho o eso es sociología jurídica? No es normal como el derecho constitucional o civil, son otras cosas diferentes. Estos son interdisciplinares, los otros no son interdisciplinares. Esto es aplicar, estudiar desde la sociología al derecho, desde la economía al derecho, etc. ¿Y de qué viene esto? Con esto ya completo. La pregunta es este: ¿cómo podemos entender un problema mejor? O sea, un problema está ahí. ¿Cómo yo puedo entender mejor un problema? ¿Solamente viéndolo desde la parte de las normas o viéndolo desde otros ángulos como la vista política, la vista económica, la vista sociológica? O la mirada sociológica, la mirada política. Entonces, acá en los últimos años lo que se ha trabajado es que un problema lo podemos ver mejor si lo vemos desde distintos ángulos. Un problema no lo vas a ver como lo hace rayos X. Rayos X conocen, ¿no? O sea, rayos X es frontal, te lo ve el hueso y punto. Pero la resonancia magnética te lo hace ver en cortes axiales y lo ves de diferentes maneras. Entonces, es lo mismo que está pasando con las ciencias en términos actuales. ¿Cómo podemos ver los problemas del derecho de una manera más interesante? Entonces han dicho la gente, los que estudian, que al derecho y sus problemas lo podemos ver mejor, lo podemos entender mejor si lo hacemos una mirada desde la economía, desde la sociología, desde la política, incluso la moral, etc. Y eso es lo que está pasando hoy día. O sea, ya casi es muy difícil pensar que el derecho es derecho y solo derecho tiene que ver con normas. Eso ya queda lejos. El derecho lo tienes que ver desde la economía, desde la sociología, desde la política. Así lo vas a entender mejor. Bien, muchísimas gracias. Creo que hemos excedido el tiempo y espero de verdad que les inspire algo y hacia futuro algo, ¿no? Gracias. No, Jeffrey, tú dirás. muchas gracias, profesor. Aquí hay una estudiante que está levantando la mano. Carolina, Sí. Caterín, ¿quieren preguntar algo? No, están aplaudiendo. Ya. Bien, no, simplemente gracias, profesor. Yo con estos estudiantes igual hemos visto un poco de los otros rostros del derecho, estamos queriendo contaminarlos del método científico, pero sobre todo que salgan con análisis crítico. Claro. Entonces, yo le agradezco bastante por esta charla introductoria a su texto, que estoy seguro que lo van a leer. Es parte del avance de la asignatura. Le agradezco, profesor, muchas gracias por este tiempito que se ha sacado. Ustedes igual, queridos estudiantes, nos vemos el martes. Que Muchas estén bien. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta algún otro día. Vale, un gusto. Buenas noches, doctor. Hasta luego, licenciado. Gracias, hasta Hasta luego. luego, doctor. Se cuida, gracias. Hasta luego, licenciado Jeffrey. Gracias. Hasta luego, licenciado. Chao, chao.